Torreblanca Jax y la coconducción de Belén Aguilar Yumbe. La manera más sencilla y accesible de abordar los temas que tienen que ver con la economía, las finanzas y el mundo de los negocios. Los elementos que influyen en el acontecer del complejo escenario del dinero en un contexto global, donde lo que sucede en un lugar de la Tierra repercute en cuestión de segundos en muchas otras latitudes, no importando lo alejado o distante de ellas. Hoy, la economía y las finanzas son un diminuto pañuelo con el que nos podemos limpiar la comisura de los labios o secarnos una lágrima cuando el contexto lo amerita. En torno al dinero, una forma irreverente de ver la realidad o de divertirse con ella. Abu Dhabi. ¿Dónde queda Abu Dhabi? Decía, ¿dónde queda Abu Dhabi? Sí, que se va a 36,000 kilómetros de altura, Juan Núñez, y dice, ¿y esa manchita negra? Y que era Abu Dhabi, dice que hay un eclipse, nos reporta un eclipse de sol. ¿Eso ya estaba planeado o es creatividad de la cuarta T? Juan, buenos días. No, ya estaba planeado, obviamente. ¿Ya estaba planeado? Es un eclipse solar parcial, ¿eh? No es total, es parcial. Pues hubieran tenido dinero suficiente y lo compran todo. Ajá. Seguramente tienen dinero para hacerlo. Sí, bueno, sí, es fácil, ¿eh? Pero sí, fácil. Se van a, ahí está. No, no Es en piense, vivo. no piense que se nos descompuso la cámara. ¿Eso está sucediendo? ¿Eso qué es? Es en vivo. No No, sé, eso es ahorita entró eso. en vivo, es un eclipse parcial de sol en Abu Dhabi. Es parte de los espectáculos de la inauguración del Mundial de Fútbol. Si usted va a ir al Mundial de Fútbol a ver la selección mexicana, bueno, qué barbaridad, qué tamaños tiene usted. No, bueno, independientemente de eso, no se va a dar una divertida, porque ahí prohíben todo lo que usted piensa hacer en el Mundial, ¿eh? Reunirse, gritar, echar porras en la calle, beber alcohol, ¿no? Eso está prohibido allá, ¿no? Entonces si usted quiere que le vaya bien a la selección, va a ir a rezar en la calle, porque aquí no se va a poder aquí armar los zafarranchos que organice usted o que organizan sus cuates o las porras de México allá, van a tener problemas ahí en Qatar, así es que tenga usted cuidado. Si usted va ahí, piense lo mejor, hay mejores maneras de gastarse ese dinero, indudablemente. Pero bueno, muy buenos días, ya empezamos en este día martes 25 de octubre del 2022, iniciamos con En torno al dinero. Muy buenos días, muchas gracias, pero sobre todo un agradecimiento especial a las personas que nos saludan cotidianamente desde muy temprano, nos dicen que ya están iniciando el día, que están esperando ya el inicio de este programa. Gracias a esta comunidad de En torno al dinero. ¿Cómo estás, Belén? Gracias, Lalo, estoy bien, muchas gracias. Espero Bueno, que todos ustedes también ¿tú estén no muy te bien. vas a Qatar? No, yo no. ¿No te gusta el fútbol? Sí me gusta, pero no voy a ir, pero lo voy a ver todo desde acá. Checa las horas, porque a mí me parece que puede llegar a impactar con los horarios de nuestro programa y tendrás que decidir si te quedas a ver el fútbol o vienes a trabajar. Bueno, decidiré. Si está muy bueno el juego, la verdad es que igual No, y pues me no, decido a a quedarte con nosotros, claro. quedarme con ustedes Claro, por y, supuesto. Buena espérenme, decisión. verlo desde una pantalla alterna. Así que todo se puede en esta vida. Juan es el encargado de emisiones extraordinarias, ¿sí? Le decimos que nos diga cuando hay un gol y lo pasamos para que nos quiten de YouTube porque no tenemos los derechos de transmisión. Lo Aunque pasamos y siendo lo gritamos. noticias, deberían de permitirlo, sí, se debe de permitir. Si el asunto es noticioso, sí se debe de permitir pasar los goles. Pero bueno, Sí, ese es otro asunto. dándole Dándole crédito crédito aquí. Claro, correspondiente. se debería de poder, pero Sí, pero la esa- inteligencia artificial de YouTube, sabes que si tú lo pones, si tú lo dices en audio, no te lo reconoce. No, nomás solamente está la inteligencia artificial califica para imagen, no, si tú lo no, dices. también en audio, ¿eh? Si ponemos una canción, por ejemplo, que tiene derechos, también nos Pero ¿por bloquean. qué si yo le digo, a ver, esta es la canción que ta, y la tomamos de tal medio, la agradecemos a Debería de tal medio, poderse. pero debe poderse, pero no se puede. Ya no, No. aquí no sabes usted no sabe qué tratamiento terrorista tiene YouTube para nosotros, ¿eh? No nos podemos mover, no nos vayan a sancionar, en fin.
todo para que usted pueda ver este programa y pasarla bien además en las primeras horas de esta mañana. Pero bueno, ¿quiénes cumplen santo hoy? Crispín. Hoy cumple santo San Crispín. Crispín Barrera. No se me ocurre otro. San Crispín, ¿no era un fantasmita Crispín? No sé, creo que era un ratón también, pero ya no estoy segura. Ahorita Bueno, David Nieto nos saca de dudas, por supuesto. Así es que, muchachos, si son tan amables, a San Crispín, muchas felicidades a quienes se lleven por nombre, tengan algo que festejar en esta jornada de martes. Muchas felicidades, estamos con ustedes. Muchachos. Bien, vamos con las efemérides del día. Un día como hoy, pero de 1838, nace el compositor francés Georges Bizet, autor de óperas como Carmen, su obra más consagrada. También, un día como hoy, pero de 1881, inicia la vida del pintor, dibujante y escultor español Pablo Ruiz Picasso, creador del cubismo, género que influye en todas las corrientes estéticas contemporáneas. Entre sus obras destacan Habitación Azul y Arlequín con espejo. Uy, no, También, bueno. El Guernica, por ejemplo. y Pero Guernica, claro. tenía como primer apellido Ruiz. Ruiz Picasso, así es, fíjate, lo que va uno enterándose. Sí, después de tantos años, Así décadas. es. Y pues sin duda también, para que no nos haga falta, hoy es el Día Mundial de las Personas de Talla Baja. Se define como personas de talla baja a los individuos con algún tipo de enanismo, de los cuales existen más de 200 tipos, la mayor parte desconocidos por la ciencia. Así que pues para tomar Acondroplasia. acondroplasia, así es. Es el nombre, digamos, el nombre científico de este De problema este de padecimiento. padecimiento, sí, de lo que nos vas a hablar, por cierto, un poco más adelante, ¿no? Así es. Perfectamente bien. Y estas son las noticias más importantes con las que iniciamos este día martes. Pemex paga 5.5 veces más impuestos que las 3 empresas más grandes del país juntas, asegura el director general de la petrolera, Octavio Romero Oropesa, ante diputados. Inflación en México descendió ligeramente en primera quincena de octubre y se colocó en 8.53% anual. Sin embargo, la inflación subyacente llegó a tasa de 8.39% anual, la mayor en 22 años, según datos del INEGI. Inversión de Venture Capital en México cayó 42.49% al tercer trimestre de 2022. De los usuarios de la banca, 98% utiliza apps para realizar sus transacciones, revela estudio. El presidente López Obrador recibe en Palacio Nacional a padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Jueza otorga suspensión definitiva a la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Rishi Sunak será el nuevo primer ministro de Reino Unido. Con 42 años, será la persona más joven en ocupar el cargo en más de 2 siglos y el primero que forma parte de una minoría étnica. Brasil propone al exbanquero central de ese país, Paulo Guedes, como candidato a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Y vamos a los diarios. ¿Qué dicen los diarios que circulan presumiblemente a nivel nacional? Leti, muy buenos días. Muy buenos días. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este martes 25 de octubre de 2022. Reforma. Exoneran a Pío. Recibe para actos políticos 1.4 millones de pesos en efectivo y lo perdonan. Dice Fiscalía carecer de pruebas suficientes por delito electoral de hermano de Andrés Manuel López Obrador. El Universal. Arrasa inflación de más de 9% a hogares pobres. El INEGI dio a conocer que estas familias sufrieron una carestía superior en el caso de los alimentos, a los que dedican la mitad de sus ingresos, opinan especialistas. Excelsior. Ordenan que Guardia conserve mando civil. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantendrá control operativo. Una jueza otorgó una suspensión definitiva que frena la transferencia de la corporación a la Defensa Nacional. Milenio.
muertos por fentanilo en Estados Unidos como un 11S cada 15 días. En 2021 perdieron la vida 107,000 personas por sobredosis, 70,000 ligadas a esa droga creada en laboratorios de los cárteles de Sinaloa y de Jalisco, instalados en esas dos entidades en Sonora y Baja California. La jornada Pemex. En 2024, la autosuficiencia en combustibles mantiene la petrolera alta rentabilidad, señala Romero Oropesa. El Financiero. Baja inflación, pero aún hay riesgo de alza. Subyacente, los precios de este componente continúan su escalada. Son el tema de mayor preocupación, señala HIT. El Economista. Inflación se atenúa en la primera quincena de octubre, pero la subyacente no cede. Tasa anualizada se ubicó en 8.39%, la máxima en 22 años. El Heraldo de México. Procuraduría Fiscal recupera 8,000 millones de pesos. Delitos de cuello blanco. Lo recaudado por delitos de defraudación fiscal y equiparable ha aumentado 44% en comparación con el año previo. El Sol de México. Las balas para AK-47, las más decomisadas, las usan en masacres. Son casi la mitad de los aseguramientos de piezas armamentísticas durante 2021. Reporte Índigo. Punto de quiebre. La Cámara de Diputados inicia hoy el análisis de la reforma político-electoral. La Razón de México. Empuñan armas tras amago de Laida a Monreal. No pelear, pide Andrés Manuel López Obrador. Episodio de morenistas contra morenistas. Y hasta aquí los encabezados de este martes, Lalo. Muchas gracias. Vámonos rápidamente a ver cómo están los asuntos relativos al clima. Capitán Juan Núñez, buenos días. Hola Lalo, ¿qué tal? Buenos días. Pues Rodney ya dejó de dar lata, por así decirlo, Eso. en la Ciudad de México, en el perdón, la República Mexicana, pero ya tenemos el Frente Frío número 5, que esto ocasionará lluvias fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Si vamos a los Estados Unidos, la mayor parte del territorio se encuentra despejada, solamente hay algunas zonas de lluvias en el este del territorio de los Estados Unidos. De las temperaturas más importantes, en Chicago estará nublado con 18 grados, Houston también nublado con 18 grados, en Los Ángeles 13 grados y en Nueva York 17 grados, San Antonio 19 grados y San Diego con 12 grados. Regresando a la ciudad, a la República Mexicana, tendremos la mayor parte del territorio nublado. Te doy algunas de las temperaturas más importantes. Aguascalientes 11 grados, en Guadalajara 15 grados, Monterrey 22 grados, Querétaro 14 grados y en San Luis Potosí 15 grados. Regresando a la Ciudad de México, te puedo decir que en estos momentos tenemos 14 grados, la mínima programada o pronosticada para este día es de 13 grados y la máxima de 26 grados. Estará mayormente nublado y no se esperan lluvias. Es lo más importante, Lalo. Muchas gracias, Juan. Gracias. Hacemos una pausa, pero antes los primeros saludos a los saludos. Belén. Quiero saludar, muchísimas gracias a todos ustedes por escribirnos y por vernos desde nuestras redes sociales. José Enrique, buenos días. También para ti, Francisco Castillo, que nos escribe desde Texas. Excelente martes. Flori Nava, buenos días. Saludos también para ti, Flori. Un abrazo. Jesús Aceves, muy buenos días, nos dice. Saludos cordiales desde Zapopan. Estamos a 12 centígrados y esperamos una máxima de 28. Heriberto Flores, excelente día y buen martes para ti también. Saludos desde Zapopan. Héctor Velázquez, muy buen día, cada vez más cerca de un gran aniversario, nos recuerda. Muchas gracias. Sí, por cierto, ¿qué número de programa es este que estamos iniciando? Leti, buenos días. 1017. Estamos en el programa 1017. En el programa 1017 y vamos a cumplir años el 12 de noviembre. ¿Sí? Sí, así es. El 12 de noviembre estaremos cumpliendo 4 años al aire. Muchas gracias. Bueno, entonces sigamos con los saludos. Bueno, pues saludo también a Vale NT, que nos saluda como siempre desde San Luis Potosí. Está a 12 centígrados y llegará a 27. Pues como siempre, ella ya listísima para correr. Y pues
para recibir la mejor información, nos dice muchas gracias. Y desde YouTube, Alejandro Wallace, qué buen programa, me despierto para escucharlo. Saludos. Muchas Gracias a todos gracias. ustedes. Bueno que lo considere, qué buen juicio tiene usted y espero que coincida con muchos otros, por supuesto. Le echamos ganas, al menos le echamos ganas para no empezar amargados el día, ¿no? Y aquí, aquí no pasamos crímenes, ¿eh? Tenemos el caso de una persona cercana a la familia que habla mucho de situaciones desagradables, de crímenes, de tiroteos, de que pasó tal cosa en tal plaza comercial, de que ya asesinaron a otros 16, que emboscaron a otros comiendo hot dogs, en fin, ¿no? Entonces estábamos viendo, ¿por qué será? Pues sí, ve las noticias, ve los noticieros convencionales, ¿y de qué habla? Pues de lo que ve. ¿Y qué ve en los noticieros? Puro crimen, pues, ¿no? Entonces, pues sí, por supuesto, lo que tiene que comentar es lo que él ve en las noticias. Bueno, es mucho pedirle que se levante a las 5:30 de la mañana para escucharnos a nosotros, pero entonces quizás el tono de la plática cambiaría. No es grave que la señora, esta persona, hable específicamente de lo que le estoy mencionando, de crímenes, en fin, de cosas violentas, de asuntos de policíacos, en fin, de crímenes, sino que los noticieros se han convertido en un escenario en donde solamente se publica o se hace referencia a situaciones de esa naturaleza y perdemos la esencia de lo que puede ser México indudablemente para el futuro y de lo mucho que puede ofrecer este país a sus habitantes. Pero bueno, por lo pronto, gracias. ¿Y qué más tenemos de los saludos? Pues por ahorita nada más. Muchísimas gracias a todos ustedes por darnos like, por escucharnos, por escribirnos y bueno, por compartir nuestras redes sociales para que esta comunidad sea cada vez más grande. Muchas gracias a todos. Aquí no me quiere reconocer en internet y por eso no me están llegando los mensajes, pero ya lo arreglamos. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Fray Bartolomé, que escribe en Templo Mayor en Reforma. A estas alturas del sexenio ha quedado suficientemente claro que, para tapar un hoyo, la 4T abre otros 4 agujeros y con la nueva ocurrencia gubernamental para tratar de controlar la inflación, lo que se viene es un socavón. Y no es por ser pesimista, pero eso de dar licencias de libre importación de alimentos solo a ciertas empresas amigas de Palacio Nacional promete una indigestión comercial, económica y hasta sanitaria. De entrada, porque discrimina a las pequeñas y medianas empresas mexicanas que, como si no tuvieran suficientes problemas, ahora tendrán que enfrentar la competencia de grandes consorcios que importarán comida y bienes en una especie de dumping con sello oficial. Luego está el tema de la falta de control fitosanitario. Con eso de que la importación será libre, los productores nacionales ya advirtieron que podrían llegar desde plagas hasta enfermedades que pondrían en jaque a las granjas mexicanas. Y, por si fuera poco, también Estados Unidos podría bloquear la entrada de productos mexicanos derivados justamente de esa importación sin control ordenada por el presidente. A ver si no se atraganta la economía. Entre los morenistas empieza a haber preocupación porque Delfina Gómez no da color en el Estado de México. Con todo y que ya le mandaron un peso pesado para operar su campaña como es Horacio Duarte, la inquietud empieza a cundir entre las filas guindas. Para colmo, la propia precandidata morenista dejó entrever el otro día que podrían salir a la luz datos concernientes a su salud. Y muy al estilo de AMLO, se apresuró a decir que todavía aguanta un piano. ¿Por qué la necesidad de aclararlo? Se preguntan en Templo Mayor. Si bien Duarte ya logró que Higinio Martínez hiciera público su apoyo a la maestra, el destape de la priista Alejandra del Moral los tiene intranquilos, pues saben que la suya no es una candidatura para perder. Y si alguien lo duda, nomás hay que ver cuánto tiempo y recursos le ha dedicado Alfredo del Mazo a su programa estrella del Salario Rosa, que por supuesto será uno de los mayores armas del mexiquense para defender
el último gran bastión tricolor. En el equipo de Ricardo Monreal se preguntan si alguien mueve los hilos de Laida Sansores Pues claro, o si la gobernadora de pues sí, Campeche, claro, quiere su sí. propio gusto subirse al No, ring bueno, con la coordinadora de imagínate, Morena en el Senado. qué triste llegar a ser gobernadora para dedicarte al área de chismes y filtraciones, o sea, ¿en qué papel deja la mujer, no? Que cuando tiene la posibilidad de gobernar una entidad, se dedica a andar jodiendo a sus compañeros de... Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Para entender mejor de economía, obsolescencia es el estado en el que puede encontrarse un producto que ya ha cumplido con su vida útil. Existen 3 tipos de obsolescencia: programada, percibida y de especulación. Es decir, la obsolescencia cuando cumple con el tiempo programado por el fabricante para que el producto siga funcionando. Un ejemplo de verdad muy claro lo encontramos en los electrodomésticos o el sector textil. A ver, voy a empezar dándole a los agradecimientos a David Nieto. Imagínate la cantidad de crispines que existen. Dice, gracias David, buenos días. El ratón Crispín, que era el ratón, no era fantasmita. Ratón, El sí, ratón claro. Crispín. Después, Prieto Crispín. Después, Crispín el Tuerto, que es un personaje en un audiolibro. San Crispín, el santo de la alegría franciscana. A lo mejor hacen referencia de San Crispín en la mañanera, porque pues con eso que estamos viviendo en la pobreza franciscana. Gracias a Juan Aguillón, gracias a Maribel Toro Gayol, a Sergio Torres, muchas gracias Sergio, Pedro Guerrero, muchísimas gracias Eduardo de Jesús en Aguascalientes, Laura Mendoza que inicia 14 grados centígrados en Querétaro, muchas gracias Laurita, Roberto Mejía muy puntual, Adolfo Villegas, gracias, el doctor Daniel Dorado todavía no nos manda saludar, sin embargo estoy seguro que ya está a punto de hacerlo, y Alberto Elías, muchas gracias a todos ustedes que nos saludan a través del WhatsApp, son ustedes muy amables. Entonces, ahora sí, vamos a los encabezados de los diarios en circulación nacional en materia de economía, finanzas o negocios o la prensa especializada, Leti. Estos son los encabezados de las secciones de Economía, Negocios y Finanzas de los diarios que se editan en la Ciudad de México este martes 25 de octubre. Negocios del periódico Reforma. Se encarece más crédito personal. Presenta tasa de interés de 44.27% en agosto. Impacta aumento a tasa de referencia por parte de Banxico. Prevén baje oferta. Cartera del Universal. Hogares pobres con inflación mayor a 9%. De acuerdo con datos del INEGI, este sector de la población sufre un alza en alimentos de 15%. Indicador continuará alto. Expertos. Dinero de Excelsior. Comer ahora es más caro. Primera quincena de octubre. Para llevar a la mesa los alimentos de mayor consumo, los mexicanos enfrentan la mayor carestía en 22 años, una situación que ya se extiende a los servicios en loncherías, fondas y restaurantes, reportó el INEGI. Negocios de Milenio. La llegada de Buenrostro agita ruta para el diálogo. Kenneth Smith veía un 70% de probabilidades de cambio en la posición del presidente sobre la defensa de monopolios estatales previo al relevo en economía. Economía del diario La Jornada. México podría ser autosuficiente en combustibles para 2024. Pemex. Deer Park ha sido buen negocio, asegura. Mentecatos e ignorantes, responde Romero Oropesa a insultos de diputados panistas. Economía, mercados e indicadores del financiero. Baja inflación general, pero preocupa la subyacente. El indicador se elevó 8.53% en la primera quincena de octubre, su nivel más bajo desde julio de este año. Empresas y negocios del Economista piden flexibilidad en el TEMEC para autos eléctricos. Inquieta a armadoras de Estados Unidos, regla de origen. Mercados del Heraldo de México. Inflación de país se modera. Llega a 8.53%.
El presidente destacó las medidas para controlar la variación de precios. Finanzas de El Sol de México. La renta petrolera de Pemex financia al país. Al cierre del primer semestre, la empresa estatal pagó 5.6 veces más de impuestos que Walmart, FEMSA y América Móvil juntas. Negocios de La Razón de México. Inflación cede ligeramente a 8.53% anual en octubre. Subyacente, la mayor preocupación, alertan expertos. Y hasta aquí los encabezados de Economía y Finanzas de este martes, Lalo. Muchas gracias, Leti, muchísimas gracias. Antes de ir a los mercados, le reportamos que acaba de publicar el INEGI, el indicador global de la actividad económica correspondiente al mes de agosto. Ahí tiene usted los resultados espectaculares, déjeme decirle a usted, yo no sé si hay mano negra en esto, pero el indicador global al mes de agosto señala que con respecto al mes previo, julio, con respecto al mes previo hay un avance de 1%, pero con respecto al mes de agosto del 2021 hay un espectacular avance de 4.7% en actividades primarias, se avanza 3.6% respecto al mismo mes, respecto al mes anterior, pero 4.3% respecto al mismo mes del año pasado. En actividades secundarias no se avanza en lo absoluto con respecto al mes previo, pero hay un avance de 3% con respecto a hace un año. Las actividades terciarias avanzan 1.2 puntos porcentuales y 5.4% respecto, de veras, no le habrán metido ahí una actividad de Max Factor aquí en este asunto. Las cifras están muy buenas, demasiado buenas. Ya hablaremos con Víctor Ortiz Niño. Por lo pronto, ¿cómo cerraron los mercados ayer, Belén? Wall Street cerró por esperanza de moderación en alza de tasas. El índice Dow Jones tuvo una ganancia de 1.34% hasta los 31.499.62 unidades. El Standard & Poor's presentó una ganancia de 1.19% hasta las 3.797.34 unidades. El Nasdaq también presentó una ganancia de 0.86% hasta las 10.952.61 unidades. En cuanto al mercado mexicano, este repunta tras buen reporte trimestral. El IPC de la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una ganancia de 1.37% hasta las 47.765.24 unidades. En cuanto al índice FTSE de la Bolsa Institucional de Valores, reflejó una ganancia de 1.37% hasta las 997.45 unidades. En cuanto a los petróleos en el mundo, el West Texas presentó una caída de menos 0.58% hasta los $84.58 por barril. El Brent del Mar del Norte tuvo una caída de menos 0.26% hasta los $93.26 por barril. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, esta no presentó cotización por el feriado de Deepavali en Singapur. Este es el Festival de las Luces que representa el triunfo del bien sobre el mal. En cuanto a las divisas, el dólar cerró 19.92 pesos y el euro a 19.59 pesos. Esto con información del Banco de México. Bueno, déjeme decirle usted que el West Texas presenta en estos momentos una contracción de 1.40%, está en $83.40 la unidad. Del Brent del Mar del Norte se contrae 1.33% hasta $92.02 la unidad. Vamos a ver cómo está el peso mexicano en estos momentos frente al dólar estadounidense. Bueno, presenta en estos momentos una contracción. El dólar frente al peso de 0.09 está en 19.92. Y saludamos a Víctor Ortiz Niño. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. Muy bien, gracias. Con el gusto de saludar a todos. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Desde luego de la sorpresa del IGAE. ¿Y qué cifras? O sea, como que se antoja que alguien le dé una manita de gato ahí a las cifras, ¿eh? Bueno, pareciera ser, pero los números son números. Veamos qué va a pasar. No. Los números son números y quienes nos alteran los pueden alterar también, ¿eh? Yo no sé de dónde sacan 5.2% del crecimiento del sector terciario. Ahora, recordemos, hay una cosa, Eduardo y auditorio. Estamos entrando a la parte donde la economía se estaba alentando hace un año. Entonces, la base de comparación es más baja. Es el primer punto. Y sí, te concedo la razón.
tenemos cifras contradictorias. Si vemos el IGAE, dice uno, vamos bastante bien. Sí. Pero si ves la evolución del sector de construcción, cayó el 0.1% en el mes de agosto en su valor de producción. Es decir, señales encontradas. Pero lo platicaremos con calmita. Lo platicaremos después de una pausa. Por lo pronto tenemos, vamos a una pausa, pero vamos a los saludos, ¿sí? Así es. Tenemos en YouTube a JG Méndez, nos dice que está en Colima y está a 22 centígrados. Nos manda fuertes abrazos, nosotros a ti también, muchísimas gracias. Miguel Rodríguez, buenos días, saludos a la comunidad de En Torno al Dinero desde Reynosa. Buen martes para ti también, muchísimas gracias. Y a Mauricio Salgado, pues un abrazo, por supuesto, y a todos ustedes por escribirnos. También tenemos acá en Facebook a Víctor García, dice buenos días. Saludos a todo el equipo y está a 12 centígrados. Saludos desde León, Guanajuato. A Lidia Mora, el ratón Crispín nos recuerda, gracias. Víctor Ábalos nos dice que, pues bueno, nos manda un saludo a todos desde San Luis Potosí. Y también nos recuerda que el ratón Crispín creo que está en el recordatorio de todo mundo. Norman Pérez y Alfred Rojas, muchísimas gracias. Y por supuesto a Raúl Chávez Zamudio, quien siempre nos escribe, Dios contigo también. Eso es bueno, todo. a José Luis Chávez constantemente nos manda saludos y es miembro de esta comunidad, fiscalista él, por cierto. Dice, los saludo a todos con afecto y comento que hoy es el cumpleaños de mi nieta Eugenio. Entonces, para Eugenio, no sé cómo se apellida, porque no conozco el apellido del papá, no lo recuerdo. Pero Eugenio, que cumple años, ha de cumplir 6 o 7 años, ahorita nos dicen, muchachos, si son tan amables para Eugenio, que cumple hoy años, y ahorita de estar cuajado, ¿no? Sí, todavía está dormidote, entonces no sabe que lo estamos felicitando en la televisión mexicana, pero muchachos, por favor, a la 1, a las 2 y a las 3. Sirve también para la hermana de José Luis Chávez, que se llama Cristina Chávez Osorio, y que está, supongo, también cuajada, ¿no? Y su hermana también cumple años, así es que me coincidieron 2 cumpleaños, así son las economías de escala, ¿no? De una vez se agrupan a los cumpleaños para que sea una sola comida, un solo festejo, y si se puede también un solo regalo, y unas horas mañanitas. Ahorita nos ahorraron 2, ¿no? Con una sale uno, el compromiso. Felicidades a Eugenio y felicidades a Cristina, gracias. Hacemos una pausa y vamos con Víctor Ortiz Niño. Esto es En Torno al Dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Laida contra Monreal, dice Francisco García en su columna de Arsenal, que escribe en Excelsior. Ricardo Monreal caminaba hacia la puerta de salida del Senado, seguido de su séquito. Llevaba prisa, iba a una comida, pero al escuchar el nombre de Laida y sus intenciones de aplicarle la misma que a Alito en los martes del Jaguar, se detuvo y nos dijo, se abren comillas, es verdaderamente un despropósito que en Morena y en el gobierno que surge de este movimiento puede estarse practicando ese viejo oficio, espiar, del que nosotros nos quejamos toda la vida. No puede la ilegalidad convertirse en conducta legítima, y menos en una clave para el éxito político electoral. Es ominioso el que se acuda a este tipo de prácticas que siempre combatimos. Se cierran comillas. ¿Quién está detrás del ataque?, se pregunta Garfias. No se necesita un sesudo análisis para intuir que el senador está convencido de que la gobernadora de Campeche anda de queda bien con alguna de las corcholatas. Se cuida de no decir nombres, pero no es difícil de adivinar en quién piensa. Es un secreto a voces que la cargada oficial está con Claudia Sheinbaum y que la jefa de gobierno trae bronca casada con él. En voz baja se comenta que Julio Scherer, ex consejero jurídico de la presidencia, varios gobernadores de Morena y hasta Jorge Emilio González, ex Niño Verde, ya le operan a la jefa de gobierno. En rueda de prensa previa con los reporteros de La Fuente, el senador de Zacatecas reveló que ya mandó a hacer un estudio forense para describir todas las cuentas que diario me atacan en redes sociales al mismo tiempo que alaba a otras candidatas.
En la charla que sostuvimos con él, atribuyó los ataques de lo que es objeto a la anticipada campaña presidencial. Advirtió de las consecuencias. Hasta aquí parte de lo que escribe Francisco Garfias. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Víctor Ortiz Niño. Bueno, nos hacen la aclaración, o me hacen la aclaración específicamente que el fantasmita no es Crispín, sino Gasparín. Pero por ahí va a ser primo, ¿no? Muchas gracias, Maribel Toro, gracias. Y Maribel Toro Gayol te manda saludos, Víctor Ortiz Niño. Siempre te manda saludos, pero siempre cuando ya terminaste y ya te fuiste, te saluda. Entonces hoy te saluda antes, para que no se me pase. Muy amable, gracias, Maribel, y a todos. Ahí está en la Florida. Pero a ver, te escuchamos. Esta inusitada y sospechosísima referencia numérica tan alta del IGAE, Indicador Global de Actividad Económica, es equivalente al Producto Interno Bruto mensual. Así es. Es una sorpresa, definitivamente. Estoy de acuerdo en ese punto. Un punto muy elevado. Vamos a darle contexto. Salió el IGAE de 4.7% anual. Se estimaba que fuera del 3.2% y con respecto al IGAE de julio, es casi el doble o más del doble, Eduardo y auditorio. En julio fue del 2.2%. ¿A qué se debe? Lo señalaste bastante bien. Por una parte está el sector terciario con crecimiento del 5.4%, muy por arriba del 2.7% del mes previo, y el sector primario con aumento del 4.3%, contrastante contra el menos 2.7% del mes previo. A ver, es importante esa cifra, a ver, ese es muy importante lo que estás haciendo. A ver, ¿de dónde? Actividades primarias, crece, déjalo ahí tantito, Ernesto, si eres tan amable. Gracias. 3.6% actividad primaria. ¿Cuál fue el previo? Bueno, 3.6% a nivel mensual. Sí. Ahorita estoy dando los datos a nivel anual. Sí. Okay, 4.3% anual sí. Contra menos 2.7% en el mes de julio. Fíjate, no manches. ¿De dónde viene? Terciario. Sí, terciario. 5.4 contra 1.7. Contra 1.7. Contra 1.7. Secundario. Secundario. 3%. Contra 3.5%. Sí. Como alguien diría, aquí hay algunas cifras que están muy, muy contrastantes. Justamente las del sector primario y las del sector terciario. O sea, el primario viene de menos 2.7% y avanzas a 3.6%, ¿es correcto? A 4.3, estamos a nivel anual. A 4.3. 4.3, perdón. Sí. Anual. Sí. Ya es un crecimiento raro, diría yo. Sí. Ahora, hay una situación aquí que sí también tenemos que dar contexto, Eduardo, de auditorio. Estamos entrando a la fase donde todo el año pasado empezó a desacelerarse la economía. Matemáticamente, ya alguien que dirigió el INEGI había señalado que en el último trimestre ya de este año, el crecimiento podría ser de forma natural por esta diferencia de bases del 2.8% anual, con lo cual hace que todo el PIB de este año podría estar sobre niveles del 3%. Aquí empezamos ya a jugar con cifras. Una cosa sí es cierta, las cifras están contrastantes, habría que ver qué pasa hacia adelante. Esto le va a tocar seguro a Ernesto el próximo lunes, cuando se dé a conocer el PIB ya del tercer trimestre, el primer adelanto, y entonces vamos a contrastar estas cifras. De forma preliminar, con los datos que tenemos actualmente, el PIB del tercer trimestre anda sobre el rango del 3%, Eduardo de Vitoria. Crecimiento muy fuerte. Ahora. Muy fuerte con respecto a lo que hemos estado viviendo
en este gobierno, o sea que son, por la pandemia, por supuesto, el proceso de recuperación, los datos han sido, digamos, no tan lustrosos, pero este dato del IGAE correspondiente a el reporte que da el INEGI es realmente espectacular, ¿no? Sí. Ahora, si lo vemos a nivel mensual, también existen cifras contrastantes, pero me llama mucho la atención que en el caso del sector secundario, del trimestre del mes de agosto con respecto al mes de julio, la variación es contrastante. El mes de julio fue de 0.4% mensual y en agosto del 0%. Es decir, la parte del sector secundario se sigue enfriando. Sector primario muestra el mismo contraste con respecto al nivel mensual y el sector terciario igual. Crecimientos muy importantes. La duda es, ¿son ciertos? Tendremos que estarlo viendo más adelante. Hay cifras contrastantes, como ya comenté. Tenemos la parte del sector de construcción, pero por contra tenemos ventas muy importantes por parte del sector de la ANTAD, de comercio. Entonces, yo diría, vamos a esperar un poco, Eduardo, a ver qué sucede con la economía en realidad. Ahora, también otra situación que quisiera comentar rápidamente, Eduardo y auditorio, es una cifra que salió el fin de semana que habla de una devaluación del 20% del peso. Moody's. Sí, y aquí quisiera hacer justamente la aclaración. Fue Moody's Analytics, no fue la calificadora Moody's. No. Sí. Y entonces aquí ya empieza a perder peso en la cifra que menciona. ¿A qué se debe o qué dicen? Que básicamente es por un diferencial de tasas de interés que se va a cerrar en el mes de diciembre, que va a haber crisis económica en Estados Unidos y nos va a afectar también, cosa que es cierta. Sin embargo, no hay fundamentos suficientes todavía para decir que vamos a una devaluación del 20%. Desde mi punto de vista, vamos a andar en el rango que ya hemos comentado, desde 19.50 hasta 20.70 pesos por dólar en el corto plazo. ¿Por qué lo señalo? Mientras haya entrada de divisas hacia la economía, va a haber mayor oferta de dólares, mayor oferta de otro tipo de divisas y por lo tanto el peso va a tender a estar estable. Segundo, no se ha comentado mucho. Durante 2 meses seguidos, julio y agosto, no ha habido venta de valores gubernamentales por parte de los extranjeros. Al contrario, hubo entrada de 2.000 millones de dólares, lo cual revierte la tendencia que teníamos o al menos le está frenando. Oye, ¿hay riesgos? Sí, sí hay riesgos. Y son 2 muy importantes. Uno, lo que estamos hablando del sector energético que está siendo protestado por parte de Canadá y Estados Unidos en el TEMEC y que pareciera ser que la fecha clave sería el 8 de noviembre cuando son las elecciones en Estados Unidos y en cualquier momento nos pueden mandar a panel y eso sería un riesgo elevado. Y segundo, que se siga elevando el nivel de deuda por parte del gobierno federal. Todavía la ley de ingresos no es aprobada, pero ya está hablando justamente que es uno de los problemas que se está presentando en el nuevo paquete económico. Son 2 riesgos que hay que tomar en cuenta y desde luego ver cómo va la evolución de la economía, Eduardo y auditorio. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Creo que es importante, como siempre, tu análisis en esta jornada. Ya veremos qué sucede. Por lo pronto, muchas gracias. Que tengas un excelente día martes y nos escuchamos el próximo jueves. Igualmente, gracias al auditorio y desde luego al equipo. Hasta luego. Muchas gracias, gracias. Bueno, por lo pronto, Sergio Sánchez nos sigue hablando del régimen de personas físicas con actividad empresarial. Buenos días, Sergio. Me da mucho gusto saludarlos del auditorio, amigos de las redes sociales, radioescuchas y compañeros en el estudio. Ayer exponía a ustedes las características del régimen simplificado de confianza o RECICO para las personas físicas y la intención es compararlo con el régimen de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Y esto con la finalidad de conocer las ventajas y desventajas. Así que en este sentido, para empezar, no existe un límite de ingresos anuales para poder optar por este régimen fiscal. Usted puede ganar de $1 a millones de pesos.
solo que se tendrá que limitar a los servicios profesionales, entendiendo que estos podrán ser los de un médico, contador, arquitecto, etcétera, o empresariales, cualquier actividad económica que refiera al comercio o servicios relacionados a estas mismas actividades comerciales. La base para el cálculo del impuesto sobre la renta será partiendo de los ingresos efectivamente cobrados, menos las deducciones autorizadas y que sean estrictamente necesarias para el desarrollo de su actividad económica, por lo que la tarifa o tasa del ISR a pagar será a partir del 1.92% al 35%. Habrá un 10% de retención de ISR y de 2/3 partes de IVA para quienes presten servicios profesionales a personas morales. Respecto a la determinación del IVA, este será considerando el IVA efectivamente cobrado, restando el efectivamente pagado, y la diferencia se enterará a la autoridad fiscal. Existe la obligación de presentar declaraciones mensuales de ISR y anual. En esta podrá considerar en el cálculo las deducciones personales que haya tenido durante el ejercicio. No hay obligación de presentar contabilidad electrónica ni la declaración de información de operaciones con terceros o DIOT, si no rebasan el ejercicio los ingresos de 4 millones de pesos. Y lo más importante, es compatible con todos los regímenes fiscales. En mi opinión, este régimen fiscal en ley sí capta de forma real recursos contributivos, da crecimiento a las economías porque no nos limita en cuanto a los ingresos, pero al final, cada uno de nosotros contribuyentes somos responsables de nuestra elección. Para el caso les sugiero siempre la asesoría de un profesional. Esto le ahorrará también impuestos y contratiempos o errores en el mejor régimen fiscal que usted elija como persona física. Por hoy es todo. Mañana platicaremos de otro interesante tema. Lo espero. Gracias. Tenemos saludos. Gracias a ti, Sergio. Tenemos saludos pendientes. Belén. Tenemos saludos, muchísimas gracias. Bueno, a Facebook, a Héctor Velázquez, muy buenos días, muchas gracias por escribirnos. También a Víctor García, que ya lo había mencionado, pero no importa, te lo volvemos a mencionar. Y nos dicen también que el ratón Crispín, nos dice Norman Pérez, era un personaje de Luis de Alba. Tenía un programa cómico y uno de sus personajes era justo este. Perfecto. No los recuerda. Bien, pues muchas gracias por recordarnos. Hacemos una pausa y tendremos más después de una pausa comercial. Regresamos. En la pausa comercial vamos a dar lectura iniciamos la lectura de la columna de Raimundo Rivapalacio sobre el asunto que dice que viene lo peor de las guacamayas, está por salir al aire. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos ahora con la columna de Raimundo Rivapalacio, que titula su columna estrictamente personal que se publica en El Financiero, Guacamayas, lo peor está por venir. Escribe: una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el hackeo de millones de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dijo que lo más fuerte tenía que ver con su salud. Se equivoca. Y ante su desinterés por el hackeo más grande de la historia y su incomprensión por la magnitud de lo que está por venir, en el ejército están muy preocupados. Ahí saben perfectamente lo que tienen los correos y las alarmas no son gratuitas. Lo publicado hasta ahora supone que es la parte del paquete de 36,000 correos enviados a periodistas que pasaron el primer filtro de seguridad que estableció de manera extraordinaria el grupo de hackers que se hace llamar Guacamaya. Después de pasar esa verificación, recibieron 6 carpetas con 6 terabytes en total. Según un cálculo de la empresa Dropbox, sobre cuántos archivos caben en un tera, multiplicados por 6, el hackeo de Guacamayas podría incluir 39 millones de páginas de documentos, archivos de Office y PDF, 1,5 millones de fotografías tomadas con una cámara de 12 megapíxeles y 3,000 horas de video de alta definición. Continúa Rivapalacio. Las carpetas son tan pesadas que han tardado en ser descargadas.
cada una o con varias computadoras trabajando simultáneamente de 2 a 3 semanas, lo que lleva a una conclusión inicial de que todo lo que ha aparecido en la prensa no corresponde a los contenidos en los 6 terabytes, sino a los 36,000 correos distribuidos inicialmente. Si lo difundido corresponde a ese paquete limitado donde ya se dibuja la colusión de miembros prominentes de Morena con los cárteles de las drogas y detalles generales sobre las actividades de la familia presidencial, se puede conjeturar que nada, pese a la gravedad de varios de los materiales difundidos, se compara con el potencial de los 6 terabytes. Se puede hablar con esa seguridad sin especular. Los militares son muy rigurosos en la generación de reportes con información cruda, y si bien entre los correos hay cientos que para efectos de interés público no tienen relevancia, como síntesis de prensa, habrá muchos más que empiecen a revelar relaciones incómodas, por ejemplo, del ejército y el gobierno con los poderes legislativo y judicial, o incluso muestren, como algunos de los correos han ido delineando, actos de corrupción de las autoridades. Esta aquí parte de lo que escribe Oliva Palacio. Muchas gracias. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bien, vamos a ver qué dicen los columnistas, qué escribieron los columnistas en materia financiera esta mañana, Leti. Mari Carmen Cortés, en su columna Desde el piso de remates, que se publica en Excelsior, señala que la reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, que ha generado una gran preocupación por el temor de confiscación de los ahorros, no se ha aprobado en la Cámara de Diputados y al parecer no tiene la bendición del presidente López Obrador en cuanto al uso de los recursos que se darán a las cuentas inactivas que están en la cuenta global después de 6 años. Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, sigue impulsando su propuesta que trabaja en colaboración con el senador Ricardo Monreal y con la Unidad de Banca y Crédito de la Secretaría de Hacienda. Mari Carmen dice que el temor de los banqueros es que con los cambios la ley pueda ser confiscatoria y la propuesta es que si un cliente o su beneficiario se autentifica, pueda recuperar sus recursos incluso después de los 6 años. El problema es de dónde saldrán los recursos para pagarles a los ahorradores. Y Enrique Quintana, en su columna Coordenadas, que se publica en El Financiero, comenta que más allá de que ayer el presidente de la República haya celebrado que la inflación ya no subió más, el Banco de México estará mirando preocupado el comportamiento de la inflación subyacente. Que no le entiende a esa medida el presidente, dice Quintana, eso es lo de menos. Las decisiones de Banxico no dependen de que el presidente entienda o no. La inflación sigue siendo una amenaza, digan lo que digan en las mañaneras. Y hasta aquí parte lo que escriben hoy los columnistas del área económico-financiera, Lalo. Muchas gracias, gracias. Bien, hoy es el día de las personas de tallas menores. No hablan de políticos, no, hablan fundamentalmente de personas que tienen o que padecen problema de enanismo, ¿no? Que hoy aprendí tempranito a las 5:30 de la mañana que se les llama, déjame ver dónde está ese dato, tú nos dices, ¿cuál es? De pequeña talla. O de talla pequeña, mejor dicho. Acondroplasia, que es el término. A ver, ¿eso se hereda? Es hereditario, evidentemente. ¿O por qué nacen de tallas menores si los padres son de tallas regulares, normales, Porque digamos, posiblemente, entre comillas? Porque posiblemente hubo algún familiar en algún otro momento que lo haya tenido, o también con padres de talla, digamos, normal o común, también lo pueden tener. Miren, les voy a explicar. Este es un trastorno del crecimiento de los huesos que ocasiona el tipo de enanismo pues más común. ¿Por qué sucede esto? Justo ahí va esta explicación. Pues por trastornos genéticos que, si bien son pocos frecuentes, causan problemas con el desarrollo de huesos, cartílagos y tejido conectivo.
¿Qué pasa con esto? Pues esto evita el crecimiento de los huesos y afecta principalmente a los huesos largos en los brazos y en las piernas. Las personas con acondroplasia tienen una estatura baja, con una altura promedio pues por debajo de la estatura de 1.37 centímetros. La acondroplasia se puede heredar como un rasgo autosómico dominante. Esto significa que si un niño recibe un gen defectuoso de uno de los padres, presentará el diagnóstico o el trastorno, mejor dicho. Si uno de los padres padece con acondroplasia, entonces el bebé tendrá un 50% de probabilidad de presentarlo él también o de heredarlo. Si ambos padres tienen esta enfermedad, la probabilidad aumenta a un 75%. Sin embargo, la mayoría de los casos, y esto hay que recalcarlo, la mayoría de los casos, aproximadamente un 80% de ellos, aparecen como mutaciones espontáneas. Esto quiere decir que dos progenitores que no tengan acondroplasia pueden engendrar un bebé con esta afección. ¿Cuáles son los síntomas? Se preguntará. Bueno, pues el enanismo acondroplásico tiene como resultado lo siguiente: cabeza normalmente grande, frente grande y amplia, de nariz, dientes apiñonados o torcidos, baja estatura por debajo de la estatura promedio para una persona de la misma edad o sexo, piernas arqueadas, rango de movimientos limitados de los codos, curvaturas de la columna vertebral llamada cifosis o lordosis, dedos cortos con un espacio extra entre el anular y el dedo medio, mano de tridente se le llama, y una disminución del tono muscular en los bebés. Casi todas las personas con acondroplasia tienen una inteligencia normal y tendrán una vida normal. ¿Qué pruebas y exámenes se tienen que hacer para saber si un bebé viene con este padecimiento? Pues durante el embarazo, un ultrasonido prenatal puede detectarlo. ¿Existe tratamiento? Desgraciadamente no, pero tampoco, como dije, limita su naturaleza, es decir, son normales en lo demás. Los niños con acondroplasia necesitarán monitoreo, eso sí, continuo, mientras crecen para detectar algún otro problema de salud que puedan ir desarrollando con el tiempo. Existen algunos medicamentos aprobados para su uso en niños de 5 años y menores que aún están creciendo y eso los ayuda pues a tener una mejora de crecimiento pues muy ligera, pero al fin una mejora. Grupos de apoyo, ¿qué se necesita? Pues ser físicamente diferente de otros puede ser difícil seguramente para los niños, seguramente para todas estas personas, pero más para los niños, de quienes pueden recibir bullying o burlas de sus propios compañeros e incluso en la adultez también pueden sufrir esto y pues necesariamente tendrían que tener grupos de apoyo. Conectarse con otros afectados con este trastorno puede ayudar a sus familias a sentirse menos solos. Expectativas de este pronóstico, pues las personas con acondroplasia deberían tener chequeos regulares a lo largo de su vida. Algunas posibles complicaciones son problemas respiratorios, problemas pulmonares, estrechamiento de la columna, presión sobre la columna espinal, hidrocefalia, dolor de espalda y problemas de articulaciones. ¿Cuándo conectar con o contactar a un profesional? Pues si hay antecedentes familiares sobre este padecimiento, pues es más recomendable acudir con un profesional. Y pues la prevención, pues una asesoría genética. Sin duda, recordemos, por ejemplo, a Peter Dinklage, actor estadounidense, quien hizo el papel de Tyrion Lannister. Se acordarán seguramente de él en Juego de Tronos, quien ganó 4 Emmys y un Globo de Oro, quien, pues a pesar de su estatura... Ese actor parece que es el único que está en Hollywood. Ha de matar a los que están cercanos, porque yo veo, es el único ser humano de talla corta que está ahí, en todas las películas está metido ahí. Hay varios, pero él siempre se ha resistido a tener papeles cómicos que no sean serios o más profesionales, y es por eso que le dieron este papel, y la verdad es que hizo una gran Lo hizo muy actuación. bien. Gran actor, y creo que la gente lo recordará más por su actuación que por su talla. Entonces, bueno, pues... Pues sí, indudablemente. No, lo hizo muy bien. Hizo muy bien el papel, la verdad. Muy buen papel. Sí, no quería dejar de mencionarlo porque creo que es un gran ejemplo de que a pesar de la talla, bueno, uno puede ser grande en lo que haga. Sí, indudablemente. Qué interesante, ¿no? La verdad es que pocas veces prestamos atención
y qué crueldad la del ser humano de circunscribir a un escenario de circos o circense a las personas que tienen tallas menores. Creo que deberíamos de dar esa oportunidad a desarrollar en función de sus propios talentos muchos otros papeles que no sean precisamente la de comicidad en circos o en espectáculos televisivos, sino que pueden desempeñar papeles fundamentales indudablemente las personas de talla corta, pues no tienen nada que los limite, excepto el que son de talla corta, ¿no? Así es, así Bueno, es. pues muchas gracias, muy interesante. Belén, muchas gracias. Gracias, Lalo, gracias Gracias. a ustedes. Gracias. Vamos ahora a conocer cuáles son los detalles de las columnas en la segunda parte, Leti. Darío Celis, en su columna La Cuarta Transformación, que se publica en El Financiero, comenta que a medida que se acerca el fin de su sexenio, el inquilino de Palacio Nacional se radicaliza y da manga ancha a sus más fieles colaboradores para hacer y deshacer, aún pasando por encima de la dignidad humana. Celis apunta que a ese nivel está llegando un gobierno cuyo jefe del Ejecutivo decidió dar a los más rudos todo el poder, un régimen que en la medida que no le salgan las cosas como quiere, no dudará en dinamitar. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios, que se publica en El Universal, afirma que el empresario regiomontano Javier Garza Calderón, fundador de la Asociación Civil Empresarios por la Cuarta Transformación Nacional, acaba de recibir 2 contratos de la Comisión Federal de Electricidad que suman cerca de 500 millones de pesos. Son los 2 contratos de adjudicación directa de mayor monto en lo que va del segundo semestre del año. Maldonado recuerda que Garza Calderón externó sus intenciones de conformar un fideicomiso para recibir a inversionistas para entrar a la puja por Banamex. Dice Maldonado, tal vez los contratos de la CFE a la empresa del fundador de la Asociación Empresarios por la Cuarta Transformación es su premio de consolación. Y Alberto Aguilar, en su columna Nombres, Nombres y Nombres, que se publica en El Sol de México, señala que la subsecuente problemática de 3 instituciones financieras no bancarias con repercusiones para cientos de inversionistas que quizá no logren recuperar su dinero por las notorias fallas en el Estado de Derecho, ya tiene su costo. El mercado de deuda se ha adelgazado de manera importante y en una de esas tardará tiempo para recuperar el brillo de sus mejores épocas. Y hasta aquí lo que escriben hoy los columnistas del área económico-financiera, Lalo. Muchas gracias, gracias. Bueno, con el riesgo que tomo de que haya algún impedimento técnico en la comunicación, después de una pausa tendremos la presencia de una persona, el doctor Armando Vega Velázquez, quien es biólogo marino, investigador, que está en el INAPESCA. Déjame decirle que han dirigido una carta al presidente de la República, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, pues dando elementos fundamentales y sólidos para que no proceda una iniciativa de ley, déjame decir que es a la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable, para que el INAPESCA, Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, pueda ser fusionado con CONAPESCA, porque el INAPESCA lo que hace es investigación en materia de pesca y todas las cuestiones de índole fundamentalmente científico, y extiende recomendaciones para la explotación de las especies marinas que están o que podemos localizar en poco más de 11,500 kilómetros del litoral que tiene este país y que desaprovechamos de una manera muy generosa, ¿no? Porque 11,000 kilómetros, imagínense, 11,000, ya los quisiera Japón, cara. 11,000 kilómetros de litoral y ya me echan unas carnitas y órale a la barbacoa, cuando pudiéramos tener de veras unas cuestiones, de una alimentación maravillosa, si nos apoyamos más en lo que nos ofrecen los litorales. Pues resulta que pues un legislador ahí se le ocurrió que por qué no, en aras de la sostenibilidad presupuestal, ¿por qué no sumamos o fusionamos INAPESCA con CONAPESCA? Y bueno, este es como mezclar aceite con agua,
porque unos se dedican a la investigación y a la recomendación de políticas públicas y el otro es otro organismo totalmente diferente. Y lo que sí podemos lograr con esa fusión es que sostienen los investigadores, la parte política acabe contaminando la parte académica, que nada tiene que ver con intereses de índole político en el país. Entonces, vamos a hablar con Armando Vega después de una pausa y sobre este asunto que me parece importante porque pocas veces prestamos atención a los 11.500 kilómetros de litoral que tiene este país y que, insisto, hemos desaprovechado de una manera bastante generosa. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos en la pausa comercial. Bueno, mientras continuamos con la columna de Raimundo Riva Palacio, que titula hoy a su columna, perdón, Guacamayas, lo peor está por venir. Y escribe, una vez bajados los 6 terabytes, las carpetas que solo aparecen numeradas serán procesadas a través de programas que con inteligencia artificial irán estableciendo métodos y atajos para búsquedas rápidas y sofisticadas, proporcionando a la prensa las herramientas para encontrar y vincular de una manera electrónica lo que hasta ahora se ha hecho prácticamente manual. Lo que se puede encontrar dependerá de la creatividad de cómo se busca la información y los cruces que se hagan para descubrir los vínculos hasta de lo que incluso parezca inocuo. De esta forma, por mencionar 3 probabilidades de información, se podría buscar lo siguiente. 1. Todos los correos electrónicos durante las 4 semanas previas a la visita del presidente a Badiraguato, donde se detuvo a saludar a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Qué producirían? ¿Quién y cómo negoció esa visita con el cártel de Sinaloa y la familia del Chapo? 2. Sobre el aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya, donde está involucrado el ejército, aparecerán las empresas a las que subcontrató y probablemente cuántas y cuáles de ellas fueron impuestas por Palacio Nacional. Una vez que sean identificadas, se podrán cruzar las actas constitutivas en el registro público de la propiedad con personas en el gobierno que determinarían eventuales actos de corrupción. 3. Se conocerán las bitácoras de todos los viajes del presidente y con quién o quiénes se reunió. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Raimundo Riva Palacio. Gracias. Armando, doctor, ya vamos al aire. ¿Nos puede dar la imagen, por favor? Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bueno, al parecer tenemos un... no sé si lo invoco, carajo, pero bueno. Decía yo que en la introducción, en el segmento anterior, decía que sobre riesgo de tener o de presentarme ante el riesgo de que presentáramos alguna falla tecnológica. Doctor, ¿puede darnos imagen, por favor? Dice que tiene problemas con la imagen. ¿Puede hablarnos? Armando, ¿puede hablarnos? Bueno. Vamos a tratar de solucionar este asunto. Por lo pronto, pues me veo la necesidad de un material que realizamos ayer con un especialista en temas empresariales y de fomento de la actividad económica en el país, Francisco González. Él estuvo al frente de ProMéxico, fue antes embajador de México en Alemania. Muchos años, una promoción, pues imagínense, sabe a la perfección hablar alemán, por cierto, estuvo una buena cantidad de años ahí en Alemania, después se fue a ProMéxico a hacer un trabajo muy interesante de promoción en la actividad económica y después tuvimos la oportunidad de tenerlo en la Dirección General de Bancomext. Ahí, bueno, yo lo conocí desde antes, he seguido con él. Ahora está al frente de un organismo que aglutina a la mayor parte de las empresas que tienen que ver con la industria de autopartes. Ayer tuve la oportunidad, el privilegio de poder platicar con él
y le presento a usted la primera parte de esa charla, que fue realizada, por supuesto, aquí en Entorno al Dinero, pensando también en la posibilidad de hacer la entrevista para Universo Pyme. Vamos con esa charla. Me da mucho gusto saludarte, Francisco. Gracias, Francisco González. Una larga carrera diplomática y también en el sector público y ahora en el sector privado dentro de la industria nacional de autopartes. Me da mucho gusto saludarte, Francisco. Igualmente, Eduardo, muy contento siempre estando contigo y con tu audiencia. La verdad, nos llevan muchos años de pláticas y de conocimiento Sí, hombre, tuyo a través de de esta. veras. En serio, bueno. Oye, a ver, en una pincelada general, ¿cómo ves a la economía del país, Francisco? Pues con nubarrones, definitivamente unos que ya están dejando ver que está lloviendo, como es el caso de la recesión posible en Estados Unidos, la parte de la inflación que definitivamente preocupa, el entorno de la cadena de suministro en muchos sectores. En general, complicado, pero toda esa complicación implica retos y oportunidades. Implica que puede traer alguna empresa del resto del mundo y venir a México precisamente por estar más cerca de la proveeduría de las grandes armadoras. Entonces, sí hay oportunidades, sí hay un asunto de que pues solo yo no diría el más fuerte, sino el más hábil va a sobrevivir. Sí, ya que lo mencionas, pues, de las grandes lecciones que nos dio la pandemia, ¿cuáles crees que en materia económica son las más importantes a la fecha, Francisco? Miren, yo creo que empezamos por la cadena de suministro. Creo que es algo que nos dejó claro que si se suspende el uso de un puerto, pues puede causar problemas enormes en otro país, a distancias enormes, pero que por lo que se genera realmente es una cadena de suministro más corta. Tienes que estar más cerca de tu consumidor, ya sea el productor, ya sea el consumidor final. Esta situación pues aligera problemas, como fue en su momento, no sé si te acuerdas, la del canal de Suez, este barco que se quedó atravesado y que generó problemas enormes. Coincidió con la pandemia, aunque no fue por la pandemia, pero es esa situación de decir, no puedo depender de alguien que esté lejos, creo que es muy importante. La otra lección bien importante de la pandemia es la forma de trabajo. Te permite tener teletrabajo en algunos puestos, no en todos, nos permite tener esta entrevista, esta conferencia también a través de Zoom, nos acerca en ese sentido, entonces todo se busca más cerca, ya sea tecnologías como esta, o ya sea también la parte de tener a la producción más cerca de tu consumidor y productor. Y más confiable, ¿no? O sea, tenerlo más cerca y tener la confianza de que el proveedor te va a responder cuando lo necesitas. Básico lo que estás diciendo. Antes buscábamos lo más barato. Ahora estamos buscando lo más confiable. Claro que el precio importa, pero se busca a través de eficiencias, no mandarlo al final del mundo, al fin del mundo, para que se hiciera de forma más económica, con traslados impresionantes, ¿no? Ya se busca que sea confiable, cerca, y confiable no nada más es en la línea de producción, sino hasta en la política del país. Oye, en la industria de autopartes en México, ¿han notado que sí ha habido una recomposición en la cadena de proveeduría que nos favorezca? Sí, definitivamente por varios lados. Una, desde la materia prima, está llegando más de la región, menos de Asia. La parte de nuevas empresas a través del nearshoring, el reshoring o el friendshoring, vemos nuevas empresas y en este momento lo más fuerte es el incremento de líneas de producción, ya sea por la parte de la cadena de suministro o por las nuevas tecnologías. Pero está impactante esta situación del fortalecimiento del sector en estos últimos meses. Oye, qué enormes oportunidades nos está ofreciendo la vida con esta recomposición de la industria energética mundial que quiere encabezar Estados Unidos. Se abren oportunidades o se le abrirían a México oportunidades que ni siquiera llegamos a imaginar en otro momento, o sea, la posibilidad de participar junto con Estados Unidos y Canadá en la recomposición de la generación de energías limpias, sobre todo económicas y limpias, abriría muchas oportunidades al país. ¿Tú cómo lo ves? Definitivamente. Mira, el sector automotriz pues ha sido clásico contaminante durante décadas y décadas
y la conciencia ha llegado a los dueños de las empresas, ha llegado la conciencia a los compradores, a los consumidores de sus productos, y pues todos tenemos una conciencia más clara del cambio climático. En este sentido, desde las mismas armadoras, desde las empresas de autopartes, exigen que sus proveedores cada vez tengan una composición mayor en energías limpias para producir o extraer el producto. Esto pues, nos deja muy claro, también el consumidor está dispuesto a pagar más por un auto que contamine menos. Lo mismo está pasando con las OEMs, está pasando en toda la cadena en general. Entonces, las oportunidades en el sector muy importantes y la gente quiere precisamente cargar su auto, pero no con combustóleo, lo quiere cargar con el sol y con el viento. Sí, oye, ¿y han notado ustedes en la industria nacional de autopartes que ya se les exija o se les conmina a abastecer de energías o abastecerse de energías limpias o menos contaminantes? Ya hay cierto, digamos, exhorto a que le vayamos buscando la mejor energía posible, la que tenga menor impacto en el contexto ambiental. Así es, ya se está pidiendo planes de trabajo a las empresas que les llamamos Tier 1, a las que entregan el producto directamente a las armadoras, a las OEMs, para que ya tengan un plan de trabajo. En algunos casos ya es inmediato. La mayoría de los casos quieren analizar porque definitivamente todavía no estamos en todo el mundo listos para el 100% descarbonizados, pero ya se pide y se exige que se tenga un plan de reducción de contaminantes. O sea, ya por lo menos ustedes en las autopartes ya empiezan a ver de dónde van a rascar o por dónde le van a mover. Así es necesario ya estar viendo energías alternativas, energías limpias, como puede ser también la hídrica. Las presas funcionan bien, pero pues obviamente se lleva mucho más tiempo en armar una presa por unos paneles solares. Claro, ahora, la invitación que nos hace Estados Unidos para participar junto con ellos y Canadá en la conformación de clústeres para la producción de microcomponentes es un regalo del cielo, ¿no? No lo habíamos contemplado y mira qué oportunidades se nos abren ahí. Así es una maravilla porque precisamente lo que está ocurriendo es que se puede crear una cadena completa de chips, de semiconductores en Norteamérica. Seguramente la producción del chip per se va a estar en Estados Unidos, como ya se habla en Arizona o en la parte de la zona de los Grandes Lagos, pero la parte de la prueba, de la integración y de la puesta en marcha de estos semiconductores, pues ya se empieza a hacer en lugares como Guadalajara, ya hay cierto expertise, ya se tiene también en el caso de Mexicali. Entonces sí es una oportunidad que vemos, pero magnífica. Vemos la posibilidad de integración de esta cadena en la región y como son productos relativamente pequeños, muy valiosos por supuesto, permite que se integren en esta zona, en esta región, de una manera óptima. Bien, pues estamos, muchas gracias Francisco, ya tendremos la posibilidad de mañana de presentarle a usted la segunda parte de esta charla que realizamos con este hombre de empresa y que realizó un magnífico papel en ProMéxico, en la parte final de ProMéxico y en la parte final, lamentablemente, de Bancomext en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que lamentablemente, bueno, pues ya ve en a qué ha sido reducido tanto ProMéxico, que desapareció, y Bancomext, que no pinta como banca de desarrollo. Pero bueno, vamos a otro asunto. Le decía yo, y lamentablemente tuve voz de profeta cuando dije que espero que no tuviéramos problemas técnicos con la entrevista con Armando Vega, quien está en estos momentos, el doctor Armando Vega Velázquez, está en la línea telefónica, y le agradezco, doctor, que esté con nosotros. Sí, muchas gracias. Buenos días. Bien, bueno, va por naturaleza misma de la dinámica de teléfono y que no podemos contar con su imagen, le agradezco y que entienda que va a ser un poco más breve la entrevista, que estaba programada para 12 minutos, pero bueno, vamos a ver, usted, hay una iniciativa que trata de fusionar INAPESCA con CONAPESCA, ¿es correcto? Sí, es correcto. Está generada por el senador Raúl Elenes Angulo. Y aparte también una propuesta que viene de la oficina de la presidencia, de la asesoría jurídica de la presidencia. A ver,
¿INAPESCA qué hace actualmente? El Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura es el Instituto del Estado encargado de realizar las investigaciones científicas y tecnológicas en materia pesquera y acuícola para proporcionar asesoría a las dependencias que toman decisiones de administración de la pesca, en este caso la CONAPESCA. Que tiene 60 años de existencia. Sí, efectivamente, este año nuestro instituto cumple 60 años de fundado y es una institución de las de más antigüedad en su género en el país. Y me dicen ustedes en un documento que me hicieron llegar que el INAPESCA representa el 0.006% del presupuesto federal. Sí, es correcto. Hicimos una estimación porque las razones que pudiera haber para hacer esta fusión implicaría que viene de la austeridad, pero realmente el impacto presupuestal del instituto es muy bajo. Bien. Ahora, ¿qué hace CONAPESCA? Por la CONAPESCA es un órgano desconcentrado, depende de la Secretaría de Agricultura, de la SADER, y su función es administrar los recursos pesqueros, ejercer la vigilancia y llevar el control de las actividades pesqueras en el país, pesqueras y acuícolas. O sea, ustedes recomiendan la aplicación de medidas y de políticas públicas y CONAPESCA de alguna vez se encarga o se encargaría, entre otras cosas, de propiciar que esas prácticas se ejerzan. ¿Es correcto mi apreciación? Sí, es correcto. Precisamente en nuestro documento nosotros mencionamos que la investigación que genera el INAPESCA se aplica en la elaboración de dictámenes y opiniones técnicas para emitir vedas temporales, por ejemplo, la veda de camarón o la veda de la langosta, etc. Y también de captura de extracción de recursos como las palmetas, el pulpo, etc. Entonces, se les recomienda la pesca para que llegue oficialmente y llegue su control. Ahora, ¿cuál es el principal argumento que ustedes contraponen a la idea de que CONAPESCA e INAPESCA se fusionen? Bien, en el artículo 29 de la ley de pesca que está vigente, están definidas las funciones de INAPESCA como el instituto gestor del gobierno federal. Y por otra parte, la CONAPESCA, sus funciones son de implementar, de llevar las medidas que se le recomiendan técnicamente. Y lo que nosotros cuestionamos es que si la investigación científica No, si son puros políticos, ¿no? CONAPESCA no debe tener investigadores, ¿para qué los quiere? Si no los necesita, no está en sus funciones cotidianas, o sea, para eso está el INAPESCA, ¿no? Sí, así es, entonces es como ser juez y parte. Investigar y luego implementar en la misma instancia, eso es lo que no vemos correcto, porque se requiere de un órgano independiente que sea transparente en su toma de trabajo. ¿Sí? ¿Cuántos trabajadores o científicos, investigadores tiene el INAPESCA? Actualmente somos alrededor de unos 200 trabajadores. Hemos disminuido notablemente en los últimos años por retiros o jubilación y por la congelación de plazas. Qué barbaridad. De veras que los mexicanos somos rebrutos. Qué barbaridad, qué manera de desaprovechar oportunidades. Dígame, doctor, en función de lo que nos podría dar 11,500 kilómetros de litoral y lo que aprovechamos de esos 11,000 kilómetros de litoral, ¿a poco no estamos desaprovechando una enorme? Bueno, habría cientos de países que quisieran tener, ya no digamos 11,500 kilómetros de litoral, que quisieran tener 500 kilómetros de litoral
países enteros que quisieran tener una salida al mar. Y México, le pregunto, ¿aprovecha cabalmente la oportunidad alimenticia que nos generan los 11,500 kilómetros de litoral? No, todavía los recursos marinos, tanto marinos como de tienen un alto potencial. Y estos 11,500 kilómetros de litoral, todavía hay recursos que son potenciales, que se encuentran en la zona económica exclusiva, en aguas profundas, que requiere de ser evaluados para ser aprovechados. Ahí todavía hay un alto potencial y pues México sí es afortunado en tener esta riqueza. No, bueno. Ahora, y lo que necesitamos es aprovecharlo de manera sustentable. Oiga, doctor, yo me resisto a que nada más sea la entrevista telefónica. ¿Qué le parece si le doy un día para arreglar la bronca que traes la computadora para que le presten una y mañana nos veamos en el programa? ¿Le parece bien? Claro que sí, de acuerdo. Vamos a revisar qué pasa con este equipo. Sí. Y sí tienen alguien que vea los asuntos de los equipos ahí en el INAPESCA, ¿no? Sí, claro que sí. Porque a mí ya se me juntó la mercancía, ahorita ya tengo una bronca ahí de que hay 3 personas que van a entrar y ya están diciendo, pues, ¿y a qué horas? Y entonces, ya se me hizo bolas el engrudo, decimos en México. Muchas gracias. Mañana nos vemos, doctor. Gracias. Gracias, hasta luego, gracias. Bueno, pues así a veces pasa cuando sucede generalmente, entonces, bueno, qué día. Y yo todavía dije, no vayamos a tener, o sea, no sé por qué me latía que podíamos tener un problema técnico con el doctor Armando Vega. Y lo dije antes del aire, antes de ir a una pausa, dije, no vayamos a tener, bueno, pues lo tuvimos. Entonces, ya tengo una bronca aquí, porque está tanto Pablo Álvarez y Casa como Juan Carlos Anaya. Saludo a ambos y les digo, permítanme una pausa. Vamos contigo, Juan Carlos, y con la presencia de Pablo también en la entrevista, para que nos digas cómo está el asunto de la inflación. Y como si no fuera suficiente el asunto, hace su arribo en este momento Juan Carlos Balda desde Buenos Aires, Argentina. O sea, estamos ahora sí que se me juntó la mercancía. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Joaquín López Dóriga, que escribe en su columna En Privado, que escribe en Milenio. Claro que lo va a permitir Estados Unidos, titula. A lo largo de más de medio siglo de reportero, he escuchado recurrentemente voces que aseguran que el gobierno de Estados Unidos en turno no permitiría un giro a la izquierda del gobierno de México, lo que es un deseo, no un axioma. En el correr de todos estos años y hasta el día de hoy, los gobiernos de ese país se han ocupado de México solo en la medida de lo que pase aquí, hechos consumados, no futuros, afecte su seguridad, migración o salud. Y alguna vez la crisis económica, cuando en 1995 Bill Clinton, Ernesto Zedillo. De ahí en fuera, Washington no tiene ojos ni preocupación por México. He registrado también en este largo lapso que por momentos allá son monotemáticos, es decir, no tienen la capacidad de atender varios frentes de crisis en forma simultánea. Hoy son China y Rusia, y no dan para Irán, Medio Oriente, Cuba, Venezuela, Nicaragua, no al menos con la misma intensidad y prioridad. En el caso de México, la administración Biden solo tiene una preocupación, la migración, incluso por encima del narcotráfico, que, ante la gravedad de la avalancha humana, ha pasado a un segundo término de su agenda de prioridades. En estas condiciones, mientras el presidente López Obrador reduzca las corrientes humanas que por millones requieren cruzar sus fronteras desde la nuestra, no habrá ninguna objeción a lo que aquí suceda, ni siquiera la del TEMEC. Así que cuando, ante la creciente radicalización de López Obrador, hay quien repite como mantra que Estados Unidos no lo permitiría, les debe quedar claro que sí, y que no se trata de un asunto de respeto, sino de conveniencia. Muchas gracias. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes.
Bien, Juan Carlos Anaya, gracias. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, Eduardo, buenos días. Y Pablo Buenos Álvarez días, y Casa, Pablo. ¿cómo estás, Pablo? Bueno, no te escuchas, Pablo, ahí si nos puedes dar el audio te agradecería. Bueno, entonces, a ver, Juan Carlos Anaya, ¿cómo va el asunto de la inflación y cómo van los asuntos de los productos básicos? Mira, Eduardo, la inflación que ayer nos informó el INEGI se incrementó al 8.5, que fue un poquito menor a la quincena pasada, que fue del 8.7%. La verdad, hubo una pequeña disminución, pero sigue preocupando la canasta básica de alimentos, que se incrementa a 14.8%, donde vemos que el tema de tortillas y derivados sube 16.3%. Las carnes que incluye pues la res, el cerdo y el pollo, 13.4%, la leche y derivados 7.3%, los aceites que nunca hablamos de ellos 24.6%, y frutas y hortalizas que son muy volátiles y estacionales, aunque ya vemos algunos productos como la naranja, el limón, que empiezan a bajar porque ya vienen las cosechas, sí. 14.1%. Sigue habiendo una gran presión por el tema de la canasta básica de alimentos, que aún con el programa del PASIC, que bueno, el PASIC, la idea del gobierno es bajar la canasta básica a 1,039 pesos, esta canasta básica. Todavía la semana pasada estaba en 1,129 pesos estos 24 productos. Y bueno, hay un acuerdo que tuvo el presidente con Walmart para poder bajar a 1,039, y Walmart se comprometió, pues de acuerdo a todas sus tiendas y a nivel nacional, poder bajar esta canasta básica a 1,039 pesos, que no dicen si es por quincena, por semana o por mes. Oye, pero castigan a los, la gente no sabe que castigan a los productores. O sea, no apechuga. Walmart hace que los proveedores vendan más barato, y si no los amenazan con sacarlos de la proveeduría de Walmart. No, y además las fechas de pago pagan a 60, 90 días. Pues hay ofertas en los productos, tienen bueno, no la pasan bien los productores. Por eso elaboramos un análisis, Eduardo, sí, donde vemos que el tomate Saladet de Sinaloa vale 7 pesos al productor, llega a la central de abastos y vale 11 pesos, a medio mayoreo en caja vale 12.94, y Belén cuando va al súper le salen 29.22. O la cebolla, al productor le pagan 12.15, llega a la central de abastos 18 pesos, a medio mayoreo vale 20.80, y al consumidor le vale 47 pesos. Y si me voy a limón semilla, en Michoacán vale 12 pesos el kilo, a medio mayoreo 17.50, a medio mayoreo 21.68, y vas al súper y vale 34 pesos. Entonces, lo que hemos platicado y se ha manifestado el Consejo Nacional Agropecuario, que más de hablar de un decreto que habla de temas sanitarios y una serie de medidas de apertura, de temas de vigilancia y todo, es ponerse a revisar los márgenes que tú señalas de comercialización de la cadena del productor al consumidor, porque ahí hay muchos elementos de acaparamiento, de especulación y a veces de abuso, como tú lo señalas, en el tema del precio que le fijan al consumidor y con el esfuerzo que hacen los productores en el campo mexicano. Fíjate, de cebolla de 12.15 a 47 pesos. Tomate de 7 a 29. El limón de 12 a 24. No, pues también ahí hay un margen importante y no se trata de quitar la intermediación, sino que no se lleve la mayor parte de la tajada, ¿no? Bueno, el porcentaje en tomate del productor al consumidor es del 313%, en el caso de cebolla 289%, y en el caso de limón 176%, ¿sí? Es lo que se tiene de incremento de zona productora a lo que le llega al consumidor. Y podemos poner más ejemplos: la papa blanca 287%,
chile jalapeño 175%, la zanahoria 388%, el aguacate 181%, el plátano 326%, la manzana golden 155%, la naranja, aunque ya empezó a caer, 508%, y si te vas a los pecuarios, el huevo blanco 67%, el bistec 29%, que ya hasta se nos hace razonable. Sí, sí. Perdón, Uy, qué barato está. Chuleta 35%, el pollo entero 150% y la pechuga 22%. Entonces, este análisis que hacemos, lo que hemos visto en el Consejo Nacional Agropecuario, que se debe revisar esto en la canasta, y creo que hay manera de poder atemperar estos incrementos que se están teniendo en los precios de los productos súper básicos y que más afectan a la gente que menos tiene. Déjame preguntarle a Pablo Álvarez y Casa, qué terrible el margen de intermediación. El gobierno no ha puesto ningún énfasis en este proceso de intermediación, como tampoco ha reconocido el papel inflacionario que tiene la delincuencia organizada, que pide derecho de piso o derecho de tránsito a los productores que llevan a comercializar sus mercancías. Pablo. En el caso de delincuencia organizada, el PACSI sí reconocía el tema, pero nada más en el incremento del costo del transporte. Y cuando comentamos el PACSI decíamos, a ver, espérate, hay un problema no nada más en el traslado, sino también en la venta final o en la producción inicial del producto, ¿no? Entonces es mucho más complicada la cadena de estos sobrecostos no legales, ¿no? Y lo que dice Juan Carlos es cierto, porque también se refleja en los grandes componentes. Por ejemplo, el índice en la no subyacente de agropecuarios en tasa anual está en 15.09. Frutas y verduras 14.40 y pecuarios 15.67. O sea, hay un reflejo también en los agregados de estos componentes de los que él nos platicó, pero también se reflejan en la parte subyacente de mercancías ya de productos elaborados, alimentos, bebidas y tabaco. El índice está en 13.87 en tasa anual en la primera quincena de octubre, ¿no? Oye, a ver, en este contexto inflacionario, Juan Carlos, ¿ese proceso de intermediación es más pesado? O sea, ¿ha acusado su presencia o estos márgenes de intermediación han existido siempre, se mantienen a pesar de la crisis? Así es. Y no es nada más en México, es en el mundo. En el mundo. Y el tema es del medio mayoreo al consumidor, ahí están los grandes márgenes. Cuando tú analizas el precio del productor al mayoreo que llega a central de abastos y medio mayoreo, hay márgenes más o menos aceptables. Razonables. Razonables. El tema es de mayoreo, medio mayoreo. Y hablo de mayoreo porque muchas cadenas de autoservicio compran de mayoreo, como tú dices, camiones completos. Sí. Porque ya no van a comprar a la central de abastos. Las grandes cadenas ya tienen sus centros de distribución que compran al mayoreo. Entonces, si tú ves del mayoreo al consumidor, el margen es tremendo. Por eso yo no veo una negociación. Yo creo que es mejor lo que está haciendo últimamente el gobierno, hablar con las grandes cadenas de autoservicios, y porque hay margen para poder bajar esos precios. El tema es que los autoservicios no abarcan todo el mercado nacional. Claro. Yo creo que el presidente debe informarle que no todas las poblaciones del país hay autoservicios. Déjenme platicarles una experiencia aquí cerca en Cuautla, digamos, yo estoy relativamente cerca de una central de abasto. Bueno, si usted va por la carretera, unos 3 kilómetros antes de la central de abastos hay un terreno baldío. Bueno, de alguien debe de ser. El caso es que los camiones que llegan con alimentos, antes de llegar a la central de abastos, llegan a ese terreno baldío y ahí se hacen transacciones.
sea, ahí se compra el contenido del camión. Y ahí, sin tener que mover la mercancía, entonces el camionero lo que hace es, le da el servicio al nuevo dueño de esos productos, le da el servicio a llevarlo 3 kilómetros más adelante y descargarlo en la central de abasto. O sea, se da el servicio completo. Y entonces lo que hace, imagínese usted, ¿cuánto se encarece en la maniobra o en la maroma de llevar de esos 3 kilómetros? O sea, ahí es una central de abastos alternativa, digamos, plan B, e indudablemente ahí se encarece el producto. Así pasa en la central de abastos de Iztapalapa. Nosotros le llamamos más que mayoreo precio de reparto. En la madrugada, cuando llegan los camiones a las 4 de la mañana, que es cuando se definen los precios y todo, llegan camiones completos y hay camiones, como tú dices, que no se descargan, se van a otros lados o se descargan, ahí se pagan, ahí hay un comprador, luego llega a la bodega, ahí le pagan otro precio y ya cuando tú vas a la central de abasto que compras por caja, fuera de la bodega, ese es el medio mayoreo, que son los precios que señala el SNIM. Por eso nosotros señalamos que el precio que señala el SNIM no es mayoreo, es medio mayoreo, porque no son camiones completos, son cajas, arpillas de limón y todo. Entonces, es muy importante seguir esta cadena, porque lo que tú dices, hay una imperfección del mercado que lo que está es encareciendo. Pero vuelvo a repetir, no sucede en México. Ahorita en Estados Unidos la carne de res, los empacadores están dejando de ganar dinero, y el precio de la carne bajando, pero tú vas a un autoservicio y la carne sigue igual de cara en Estados Unidos. Esto sucede en México, Estados Unidos, en Europa. Es una imperfección que tiene el mercado. Oye, bueno, es una pena que hayamos tenido ese pequeño problema con la conexión con nuestro invitado, con Armando Vega, con el doctor Armando Vega, para tratar el asunto de la pesca, que tú no ves asuntos de pesca, ¿verdad? Pero rápido, antes de despedirte, Juan Carlos, qué terrible, y también me gustaría escuchar a Pablo Álvarez y Casa, qué terrible que México tenga 11,500 kilómetros de litoral. Le digo con precisión cuántos kilómetros de litoral tenemos. 11,000, déjame ver si lo encuentro, 11,592 kilómetros de, 11,592 kilómetros de litoral, ¿eh? Y deme otros dos de nana, y écheme 2 de barbacoa, por favor, 4 tacos al pastor, por favor. A ver, pescado y productos del mar casi no consumimos en México, el consumo es muy pequeño tomando en cuenta la cantidad de litorales que tenemos. Bueno, la última encuesta de gasto de alimentos en México, afortunadamente el tema de pescado en México está incrementándose el consumo. Qué bueno. Entonces vemos un cambio, pero efectivamente tenemos un potencial importante. Enorme. Y cada día los recursos a pesca, yo me acuerdo cuando revisamos el presupuesto, había una cantidad importante para la inspección, supervisión, para que las vedas, para un manejo sustentable del sector pesquero. Y es lamentable que hoy tengan 200, 300 millones de pesos de presupuesto, habiendo tenido presupuestos de 1,200, 1,500 millones, por la importancia que tiene el sector pesquero en México y todas las familias que viven en las costas de este sector. Es lamentable lo que está sucediendo. Muchas gracias, te agradezco 350,000 empleos directos. Muchas gracias, Juan Carlos, después hablamos. Qué rica plática tuvimos, muchas gracias, te lo agradezco del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Pablo, ¿qué piensas de este asunto? Gracias. No te vayas, deja que escuches a Pablo, la consideración que nos hace Pablo del asunto. Mira, si tú revisas las cifras de inflación de ayer, Jonathan Heath creo que lo decía bien. La inflación bajó por la no subyacente, ¿sí? Porque la no subyacente bajó a 8.95 de 9.70. pero el asunto está más concentrado en energéticos, que tienen una inflación en tasa anual de 3.70. O sea, pareciera ser que
la baja del precio de la gasolina y los subsidios están ayudando un poco a que la inflación no subyacente sea más baja. Pero esto también tiene un riesgo, Eduardo, porque finalmente es lo que los economistas llamamos como inflación reprimida. O sea, si no fuera por esta ayuda, la inflación sería mucho más alta. Claro. Y lo segundo es que tiene finalmente efectos, porque estos subsidios afectan a Pemex y a CFE, y eso obviamente también perjudica las labores de mantenimiento y demás, ¿no? Bien. Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Juan Carlos, les agradezco mucho la gentileza de estar aquí con nosotros. Gracias y ayudarnos a que el atorón se notara menos. Vamos después de una pausa con Juan Carlos Balda desde Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias, Pablo. Hasta luego, Eduardo. Gracias. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos ahora con la columna Jaque Mate de Sergio Sarmiento, que se publica en Reforma y que titula hoy Volver al pasado. Escribe: de todos los intentos del presidente López Obrador por regresar al México de los 70, el más preocupante es el que busca reconstruir el sistema electoral de ese entonces. Un nuevo partido hegemónico sería muy dañino para nuestro país. Esta semana se inicia la discusión en la Cámara de Diputados sobre la reforma electoral propuesta por el presidente. Morena ha mandado un mensaje de apertura al afirmar que estudiará no solo la iniciativa de López Obrador, sino también decenas de otras presentadas por varios partidos políticos. No hay duda, sin embargo, que Andrés Manuel busca restablecer un sistema que favorezca al partido gobernante. Dice Sarmiento, Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, lanzó una advertencia a la oposición este pasado 22 de octubre. Cito: se los digo con toda honestidad, nos convendría como Morena que las cosas se quedaran igual. Se van a elegir 4 consejeros y como somos mayoría podemos ponerlos nosotros. Pero no queremos eso, no queremos porque Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, con lo que nació y lo primero que nos dio origen es tener una verdadera democracia en México y acabar con los fraudes electorales y la compra del voto, lucrar con la pobreza, comprando su confianza, su fe, dar dádivas, la entrega de apoyos. Lo curioso, dice Sarmiento, es que estas fueron precisamente las prácticas que erradicó o redujo el sistema democrático que se forjó en los años 90 y nos dio un árbitro electoral independiente y alternancia de partidos en el poder. Y hasta aquí. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero, llega el momento de aprovechar el conocimiento y los consejos de uno de los asesores de empresas pequeñas y medianas en Sudamérica. Desde la bella ciudad de Buenos Aires, Argentina, es el momento de Grandes Pymes con Juan Carlos Balda. Juan Carlos Balda desde Buenos Aires, Argentina. Bienvenido, Che. Buenos días, Eduardo. Buenos días a los amigos de En torno al dinero. La intención hoy es pensar un poquito sobre el hecho de que la falta de la planificación en nuestras pymes trae problemas serios. Básicamente, la falta de la planificación es una de las principales causas del fracaso en los negocios y además en cualquier área de la vida. ¿Se imaginan ustedes irse de vacaciones sin dedicar tiempo y energía a planificar el viaje? Obviamente todo el mundo planifica su descanso con todo lujo de detalles, o le encargaría a un experto para evitarse problemas que lo haga. Sin embargo, muy poca gente, muy pocos empresarios pymes planifican su actividad de negocio aduciendo que el día a día no le permite hacerlo por falta de tiempo. Y lo peor es que luego se siente decepcionado por los resultados obtenidos. Si bien es cierto que muchos emprendedores planifican con mucho detalle la apertura o el lanzamiento del negocio, también lo es que luego le dedican muy poco tiempo o nada a planificar el buen funcionamiento
de la actividad. Y ello origina problemas de organización y de gestión que pueden llevar al fracaso cualquier proyecto. Algo que debemos recordar es que nadie planea fracasar, pero la mayoría de los que fracasan no tenían un plan. Planificar con antelación los objetivos y detallar en un plan de acción las tareas necesarias para llevarlos a cabo no garantiza, por supuesto, el éxito empresarial, pero reduce en gran medida las posibilidades de error y fracaso. Ahora bien, no planificar, sin lugar a dudas, conlleva una serie de problemas graves. Es posible que en el corto plazo no se note el efecto de estos problemas originados por la falta de previsión y por la continua improvisación. Quizás al principio se trate de pequeños inconvenientes sin importancia que se van sorteando, pero a la larga la suma de muchos pequeños problemas originan un grave problema de difícil solución. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que, de algún modo, si no planificas el éxito, estás planificando el fracaso. Desde mi punto de vista y mi experiencia, es preferible fallar al planificar y tener que reajustar la planificación a no planificar e ir actuando sobre la marcha. Conozco muchos empresarios que trabajan con la filosofía de la improvisación y lo que les causa es grandes dolores de cabeza. Estas personas se defienden además diciendo que es imposible controlarlo todo. Por eso vamos a hacer una pequeña síntesis de algunos de los principales problemas que trae como consecuencia la falta de planificación. El primero es el descontrol de los horarios. Cuando improvisamos continuamente sabemos cuándo empezamos nuestra jornada, pero nunca cuándo la vamos a terminar. Las personas que no planifican quieren abordar en el día todas las tareas que les surgen, lo que les exige un nivel de actividad muy exigente, pues todo lo que empieza para ellos debe ser acabado. Otro problema es la mala delegación. No planificar conlleva no delegar tareas o responsabilidades, lo que sin duda implica una sobrecarga de trabajo sobrehumana, además de la sensación de tener que hacerlo todo solo o sola, de ser la única persona en el mundo capaz de sacar su negocio adelante y de caer en el papel de la víctima de las circunstancias. También afecta a la creatividad y a la innovación la no planificación. El estar todo el día trabajando en tareas urgentes y atendiendo contratiempos deja poco espacio para la reflexión y el análisis. Aunque sea cierto que la necesidad agudiza el ingenio, en una atmósfera de trabajo dominada por las prisas y la presión de los plazos de manera constante, es muy poco probable que surjan nuevas ideas o soluciones innovadoras. Y eso se traduce en un estancamiento de la productividad y en una falta de crecimiento empresarial. También afecta a la falta de tiempo, y de visión. Si no le dedicamos el tiempo suficiente a planificar nuestro negocio o nuestro futuro, es sin duda porque no desarrollamos una visión clara de a dónde queremos llegar. Y lo que muchas veces encierra esta falta de objetivos es una falta de creencia en uno mismo y en el proyecto. Sin visión no hay una motivación para planificar, y sin planificación no hay una visión para desarrollar. Básicamente también afecta a la falta de rumbo. Cuando un empresario o emprendedor no planifica su tiempo o su jornada laboral de forma adecuada, navega sin rumbo hacia ningún lugar. Uno de los síntomas de esta falta de rumbo es sentirse desbordado en forma permanente por estar apagando incendios de manera continua y por lo tanto no puede distinguir lo urgente de lo importante. Además, cuando no hay una hoja de ruta preestablecida y un plan de acción predefinido, tampoco podemos medir el progreso y el avance. Por lo tanto, la pregunta que yo me permito hacerles es si ustedes tienen algunos de estos problemas, y seguro que hay muchos más, pero es el momento para empezar a pensar qué vamos a hacer respecto de cómo manejamos nuestro negocio. La planificación no solamente nos permite organizarnos mejor, nos permite además anticiparnos a los problemas. Y yo les aseguro que eso beneficia en mucho la calidad de vida de los empresarios y de los emprendedores. Muchísimas gracias. Simplemente, sí, el quitarle presiones y las tensiones de
la improvisación, que la improvisación genera, le da mejor calidad de vida a la empresa, ¿no? Y al empresario, por supuesto. Exacto, es como, imagínense ustedes un malabarista de esos chinos que tiene los 10, 15 platitos girando arriba de los palitos. Sí. Esa es la visión tradicional del empresario pyme cuando no planifica. Pero ese es un problema de toda América Latina, supongo. Exactamente, cuando uno analiza empresarios de distintos países, y sabes que he tenido la posibilidad de conocer varios en mi querido México, la realidad es la misma, ¿no es cierto? Estamos agotados y agobiados tratando de que no se nos caiga ningún platito, y el costo en términos de salud del empresario y de la calidad de gestión de la empresa es terriblemente alto. Che, ¿dónde se pueden comunicar contigo? Me pueden ubicar en las redes sociales, en Grandes Pymes, o si no, por mi correo personal, jcbalda@grandespymes.com.ar. Muchas gracias, Che. Gracias. Bienvenido. Bueno, vamos perfilando. Tenemos una pausa comercial, ¿no? ¿Ya no? ¿No? ¿Ya estamos completos? Bueno, entonces... Los últimos saludos a los saludos. Saludos, sí. Pues Susana Chavira nos desea un buen día, Mario Sosa desde Zapopan, un abrazo también para ti, Jorge Vázquez hasta Arizona, saludos, Alberto Elías, dice buenos días, Eduardo y amigos, saludos, feliz martes, Lucía Martínez, también quien nos escribe desde la Alcaldía de la Magdalena Contreras, y por último, a Graco Buendía Farrell. Saludos desde Qatar, Milalo, dice. Ah, no, bueno, déjame, él es un piloto aviador mexicano que en otra época de crisis de la aviación comercial, pues tuvo que buscar otros, y desde entonces ha sido involuntariamente expatriado. Un piloto aviador mexicano al que yo aprecio mucho, es un buen amigo, es una persona muy decente, que está, imagínate, ya tendremos que hablar, estimado Graco, tendremos que entrevistarte para que sepa la gente que va a comprar boletos para el Mundial a qué se va a enfrentar, porque si piensan que iban a echar un desmadre allá en Qatar con eso del Mundial, se van a ver en problemas ahí con la autoridad, porque ahí no, si no le rezas, maestro, si no, ahí por puritita agua de horchata, y nada que me gritas, y nada que las porras, y nada que las banderitas en la calle, y abusar con las porras, que más aplaudan, no, ahí no se va a poder, Vamos a ver, porque México tiene lamentablemente muy desastrosas desempeños o anécdotas de mexicanos en los mundiales, como aquel baboso que se hizo pipí y apagó la... No, bueno, hasta me da una vergüenza el baboso, la falta de cultura, la falta de... Bueno, y esas, varias. Bueno, gracias, Graco, un abrazo muy fuerte, gracias. Pues ya nos vamos. Pues vámonos. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por compartir con nosotros en nombre de nuestros compañeros de En Torno al Dinero. Nos despedimos, que tenga un excelente día, nos vemos mañana en punto de las 6. Muchas gracias, en punto de las 6 de la mañana. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Juan, gracias, Ernesto. Gracias, Leti, adiós. Gracias, Leti, gracias a todos. Gracias, Juan. Gracias, Che. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.